La República tiene una idea que es la misma idea de la propia Unión Soviética, que es exterminio. Y el exterminio se lleva a cabo. Pero mira, ¿sabes qué pasa? Que quedan las viudas. Tenían que haber eliminado también a las viudas y a las hijas, porque si no yo no estaría aquí recordando a los míos. En tu memoria un montón de veces lo que pasó aquellas noches de noviembre. Pues mira, muchas veces, porque en casa siempre se habló de lo que había pasado. Yo tengo las cartas que envió pues mi abuelo materno a su familia, ¿no? Porque era un dolor constante, ¿no? O sea, mis padres incluso, fíjate, en el último momento de su vida, los dos recordaban lo de Paracuellos. Para ellos ha sido una herida abierta toda la vida, ¿no? No recuerdo un noviembre de mi vida que no haya venido aquí. Mi padre, cuando detienen a mi abuelo paterno, tiene 13 años. Van a la casa, ellos vivían en la calle Sahí de Baranda, está todo documentado con certificados y todo, ¿no? Entonces van a la casa y en la casa solamente estaban los dos hijos pequeños, mi tía Luz y mi padre, con 13 años. Otro de mis tíos, mi tío Antonio, ya estaba preso, estaba en la Modelo por haber hecho el listado de los que se presentaban por el Bloque Nacional Español a las elecciones de febrero del 36. Y por ese motivo ya estaba detenido. Ellos pertenecían a Renovación Española, eran del grupo de Goicoechea, ¿no? Y eran monárquicos, toda la familia paterna. Entonces se llevaron a mi abuelo y se quisieron llevar a mi padre. Lo que pasa es que mi abuela lo escondió. Cuando oyó las pisadas de los milicianos y tal, no era la primera vez que iban, pues entonces escondió a mi padre, siempre me lo contaba, en una especie de arcón donde había ropa de la casa y tal. Y entonces él lo único que oyó fue las pisadas de cómo se lo llevaban a mi abuelo, y ese fue el último recuerdo que tuvo de su padre. Y pasó en los 3 años de guerra solo. Un niño de 13 años se tuvo que marchar ese mismo día de la casa con el dinero que le dio mi abuela, fue a la estación de tren y agarró un tren que salía para Valencia. Y se pasó los 3 años, o sea, mi padre siempre decía que aprendió a fumar y a conducir un camión y también a beber, me imagino, con 13 años. Y solamente pudo volver cuando acabó la guerra. Y por la otra parte, mi abuelo materno era militar, coronel de infantería, y mis dos tíos, mi tío Luis tenía 24 años, acabó medicina, justamente tengo la orla en casa de él en el 36, tenía ya sus tarjetas de médico y tal, me da mucha pena verlas, las tenemos en casa, porque digo, el pobrecillo mío, incluso su agenda, cuando iba al laboratorio, cuando hacía las visitas a los pacientes, ya había empezado, en fin, estas cosas, ¿no? Y era falangista, era jefe de escuadra de Falange. Y el pequeño tenía 17 años, cumple 17 años en la cárcel, el tío Quique, Enrique, y le gustaba el fútbol y esas cosas. Un niño con 17 años, 16 cuando se lo llevan. Estaba jugando en la calle, me contabas. Estaba jugando al fútbol. Y entonces, pues porque había además un director de cine antiguo, español, hacía spaghetti western y cosas de estas, ¿no? Y era muy amigo de él. Y entonces yo siempre recuerdo a este señor, cuando nos lo encontrábamos, decía, siempre me acordaré de ese día, cuando se lo llevan, que es el 24 de octubre, que estábamos jugando en la calle al fútbol, y dijo Quique, subo a casa corriendo porque mi padre, ya sabes, como buen militar, cómo es con los horarios, tal, y se lo llevaron, claro. Dice, si se hubiera quedado 5 minutos más, pues no se lo habrían llevado. Y en la casa vivía, porque además no solo, a ellos los mataron, pero a otros, había bastantes militares que vivían en la casa, pues algunos los detuvieron, otros consiguieron volver, etcétera. Y había un futbolista del Real Madrid, Ricardo Zamora, que era portero del Real Madrid. Y yo eso se lo he oído a mi madre 20 veces. A él no se lo llevaron, que se lo querían llevar, porque su mujer estaba impedida en la cama, estaba muy enferma y estaba en la cama. Y entonces a veces el miliciano, ¿no?, tenía buen corazón y le dio pena y dijo, ¿cómo dejamos a esta mujer
si nos lo llevamos a él, y por eso se libró. Lo primero es ir a una checa. Mi abuelo paterno va a la checa de la Inclusa, que era la comisaría de la Inclusa. Esas comisarías ya no había ni guardias de asalto, ni policía, ni nada, ya lo que había eran milicianos. Y a mi familia materna los llevan a una checa de la calle Fuencarral número 103, que es la checa de la agrupación socialista madrileña que dirige Anselmo Burgos, que es el policía encargado de la seguridad de la embajada soviética en Madrid. Todo perfectamente orquestado y organizado. Los detienen exactamente Atilano Molano, Fortunato Martín y Lucas Gil. Esto lo tengo en un certificado y me lo he aprendido. Por cierto, que algunos de ellos aparecen como recogidos como grandes defensores de la República si te metes en la página de la Fundación Pablo Iglesias. Bueno, de allí pasaron a la Modelo. A la Modelo la primera carta es el 26 de octubre. Bueno, es una carta diciendo no os preocupéis, estamos bien. Había un horario de visita que era de 2:30 a 3:30, donde había que llevarles la comida, colchón para dormir, piden hasta un colchón, y no les daban, a los presos de la República no se les daba comida. Entonces lo tenía que llevar la familia. Mi tía mayor, la mayor, acompañaba pues la de la segunda, porque mi madre, ya te digo que era la pequeña también, pues eran las que iban a la cárcel a llevar la comida. Mi tío pidió el botiquín, como era médico, pidió el botiquín pues porque no tenían médicos en la cárcel, lógicamente, ¿no? Y entonces para atender a sus compañeros de cautiverio, para ayudarles, para tal, ¿no? Y mi tía se tuvo que volver a llevar el botiquín. El día 7 de noviembre tengo la última carta fechada, ellos van en las segundas acá, entonces ya es una carta de despedida, ya se sabe perfectamente que van a morir, ellos ya lo saben. Entonces esa carta, cuando va mi tía a las 2:30 de la tarde, le dan la carta, las milicianas que hay en la entrada o los milicianos que hubiera, pero ella siempre habló de milicianas también que estaban puestas en la puerta de la cárcel, y le dijeron: la comida nos la vamos a quedar nosotros porque ya no les va a hacer ninguna falta. Y entonces cuando ella empezó a preguntar, dice: y como sigas preguntando vas a ir donde van ellos. Entonces lo sabían perfectamente. Perfectamente. ¿Quiénes tenían el poder? ¿Quién representaba al gobierno legal de la República? ¿Quiénes son los que se debían de haber encargado de mantener la seguridad en las cárceles? ¿Cómo se podía permitir por parte de la República la existencia de checas? Perfectamente orquestadas y organizadas, porque se sabe, la checa de Bellas Artes, la checa de Fomento, la checa de la Inclusa que te he hablado antes. Madrid estaba lleno de checas que trabajaban a plena luz del día, buscaban a los padres con los hijos. Eso está documentado perfectísimamente. O sea, es que en mi casa no quedaron varones. Hay muchísimas tumbas aquí que hay padres con sus hijos. Más de 200 menores de edad son los que hay en Paracuellos. Cualquiera que luego se pudiera a lo mejor incorporar a filas. Pero a filas con 13 años, el fiscal general de la República, Valentín Gamazo, lo matan con sus 4 hijos y de diferentes edades. Entonces, ¿qué peligro podían representar? Detener a las mujeres, detener a los agustinos que hay aquí, matarlos, muchos de ellos menores de edad. Ese no es un peligro. Decías antes que tú hablas desde el dolor. Pues sí, porque aquí hemos venido siempre a rezar. No hemos venido a otra cosa. Pienso en mi abuelo, el que murió solo, ¿no? Sabiendo que su otro hijo estaba en la cárcel también y que afortunadamente se libró porque estaba enfermo y no lo pudieron ni siquiera traer. Y mi otro abuelo, mi abuelo Enrique, con sus 2 hijos. O sea, pensar que mueres con tus hijos, que ellos van, que te acompañan, ¿no? Y ese dolor, o sea, es que a veces veo fotos de mis 2 abuelas que nunca se quitaron al negro, siempre con una sonrisa triste, ¿no? Claro, has perdido a tu marido y a tus 2 hijos. Entonces, ¿cómo te recuperas de eso, no? Hijo del alma, una cruz muy antigua, ya completamente oxidada, ¿no? Que está al lado de la tumba de mi abuelo paterno. Y a mí me da muchísima pena porque digo, esta mujer moriría con el dolor de saber que detrás de ella no había nadie que depositara flores en la tumba, ¿no? Y para que una madre ponga en una tumba hijo del alma, eso tiene que ser un dolor vivo, ¿no? Un dolor verdaderamente que la desgarraría por dentro, ¿no? Y entonces yo lo que sí es que
aquí ha pasado pues toda una generación, ¿no?, que ha conservado el recuerdo, y a nosotros nos toca ahora seguir manteniendo el recuerdo para los que vengan después. Entonces lo único que queremos es seguir haciendo lo que hemos venido y lo que hemos visto hacer a nuestros padres, ¿no?, y a nuestros tíos, pues venir, rezar y mantener vivo, pues como tengo que en mi casa parece un santuario, ¿no? O sea, en el despacho las fotos de los asesinados, ya con eso ya tengo ahí todo un plantel, ¿no? Porque en el pueblo de mi padre pues mataron prácticamente, cuando mi padre llega con 16 años, huyendo desde Valencia, desde donde puede, intentando acercarse al pueblo y pensando que le van a cobijar, que van a estar ahí todos sus primos, sus parientes y tal, y no quedaba ninguno para que una madre guarde, y sus hermanas, al cabo de tantos años, las notas del colegio, el libro de familia, el libro de... Vivísimo. Claro, esto es para no olvidarlo nunca. Es que hay que pensar que en el año 40 cómo vendrían aquí las viudas cuando ya se supo que aquí estaban, ¿no? ¿Cómo vendrían? No tenían coches, no tenían nada, entonces venían andando como podían. O sea, a mí eso me lo han contado en casa 20 veces, ¿no? Y esto se ha sostenido pues gracias a las viudas, a los hermanos, a los hijos. Ahora nos toca a los nietos, a los bisnietos, que son los que mantendrán aquello. Entonces, a lo mejor, fíjate, yo no quiero ningún tipo de reconocimiento por parte del Estado. A mí, con que me dejen venir aquí y con que me dejen seguir viniendo y rezando por los míos y dando testimonio por los míos, me resulta suficiente. Yo no necesito que nadie me reconozca lo que yo ya sé que es. Yo quiero pensar que en el último momento de sus vidas supieron, ellos sí sabían por qué morían, ¿no? Hay esas palabras de Ramiro de Maeztu que son tan importantes, ¿no?, que es uno de los que matan en Aravaca y que se muere con él también un verdadero intelectual, ¿no?, un hombre de una altura intelectual y moral fuera de vosotros no sabéis por qué me matáis, pero yo sí sé por lo que muero, ¿no? Pues yo quiero pensar que los míos supieron por qué morían. Y con ese testimonio me resulta suficiente, ¿sabes? Y que a lo mejor en el último hálito de vida pues ellos pudieran de alguna manera unir el nombre de Dios, el nombre de España. Para mí eso es suficiente, ¿no? Casi todas las tumbas que están aquí, por Dios, por España, etcétera, ¿no? Y eso es por lo que ellos morían.